¿Qué tal, maestras, maestros? Hoy les voy a hablar de una estrategia didáctica muy recomendable en esta tendencia de la educación actual de trabajar por proyectos, trabajar problematizaciones. Y vamos a abordar hoy el aprendizaje servicio o aprendizaje basado en el servicio. Es importante tomar en cuenta que la experiencia de aprendizaje es mediada por un servicio que se presta a un grupo vulnerable, a una comunidad, pero aclaro desde el principio, lo importante no es el servicio en sí que se presta y el beneficio que se obtiene, que sí es importante, pero no es lo principal. Si hablamos de una estrategia didáctica, pues lo principal es el aprendizaje de los alumnos, porque tienen la oportunidad de llevar lo que se aprende en la escuela más allá de las aulas, de aplicar lo aprendido en otra circunstancia. No es una dádiva, no es caridad el aprendizaje basado en el servicio, es una experiencia de aprendizaje. Es importante remarcar esto desde el principio. ¿En qué consiste? El aprendizaje basado en el servicio tiene varios pasos. El primero es la realización de un diagnóstico participativo. Es decir, cuando se detecta alguna comunidad, algún grupo vulnerable y se decide realizar con los alumnos una experiencia de servicio, lo primero que tenemos que hacer es dejar de suponer que sabemos qué necesitan las personas a quienes se les va a brindar ese servicio. Tenemos que platicar con ellos y a esta fase primera se le llama diagnóstico participativo. En esa fase participan tres integrantes, digamos, tres elementos dentro de la charla, del diálogo. Tiene que haber un representante de la comunidad o del grupo de personas que van a recibir el servicio. Si es, por ejemplo, un orfanatorio, por ejemplo, un orfanato, bueno, tiene que haber un representante de esa institución. Si es una colonia marginada, bueno, tiene que haber un representante de esa colonia, o dos o tres, pero tiene que haber una representación. Tiene que haber un representativo de alumnos que van a platicar con ellos y tiene que haber un representante de la institución educativa que va a coordinar ese servicio. Entonces son tres elementos los que participan: el representante de quienes van a recibir el servicio, el representante de quienes van a prestar el servicio y un representante institucional. Se platica, se dialoga, se charla y se llegan a acuerdos para ver qué necesitan y en qué se les puede ayudar. Sí, puede ser desde pintura de áreas verdes, rehabilitación de un parque, donación de víveres, etcétera, pero por consenso, por plática previa. A esto se le llama diagnóstico participativo. El alumno y el maestro o el representante de la institución regresan a la escuela y le plantean al grupo de alumnos o a los grupos de alumnos que van a realizar ese servicio, les plantean qué fue lo que platicaron y qué se puede hacer para que empiecen a planear. Y la segunda fase se llama así: planeación de la experiencia de aprendizaje basado en el servicio. Y es una planeación que responde a las características típicas de una planeación de proyectos. Es decir, primero definimos el diagnóstico, es decir, cómo está la situación de las personas a quienes se les va a prestar el servicio, pero cómo está la situación también de la institución. ¿Sí? Se plantea igualmente en qué va a consistir esa experiencia de aprendizaje-servicio, ya visualizando de manera anticipada a dónde se va a llegar. Y posteriormente se hace un plan de acción, también determinando qué vamos a hacer, ¿sí? En qué tiempo vamos a realizar cada una de las acciones, qué recursos necesitamos, quiénes van a ser los responsables de cada acción y cómo vamos a organizarnos, ¿no? Esta planeación tiene que ser igual participativa, tiene que ser colaborativa, donde todos se involucren para que sean parte de esa experiencia y lo vivan desde el principio. Invariablemente, una experiencia de aprendizaje basada en el servicio siempre necesita recursos, materiales o económicos, pero siempre requiere recursos. Entonces, una de las fases de aprendizaje basado en el servicio, la tercera, de hecho, es la previsión de recursos, el allegar recursos. ¿Cómo le vamos a hacer para allegar esos recursos? Y a través de lluvia de ideas, propuestas, consenso, opiniones de los demás,
llegamos a la toma de acuerdos de qué vamos a hacer para recabar los fondos o para obtener los materiales que necesitamos para realizar la experiencia basada en el servicio, que puede ser algo accesible a los alumnos, algo alcanzable para ellos. Tampoco se trata de grandísimas empresas. Es una experiencia de aprendizaje. La siguiente fase sería, ahora sí, la implementación de la experiencia de aprendizaje basado en el servicio. Es decir, ir ahora hacia la comunidad, con el grupo al que vamos a prestar el servicio y realizar las acciones que planeamos previamente con ellos, la donación de víveres, la presentación de una obra de teatro, un día de fiesta, un festival, etcétera, lo que hayamos acordado con ellos. Y al final, después de haber prestado la experiencia de servicio, después de haber prestado el servicio y tenido la experiencia, regresamos a la escuela, platicamos en qué consistió y evaluamos lo logrado, básicamente no nada más en cuestión de aprendizaje, no, en cuestión de sentimientos, en cuestión de emociones, ¿sí? Es decir, cómo se sintieron. Les platico. En una experiencia de aprendizaje basada en el servicio que tengo documentada, se acordó ir a platicar con los representantes de una guardería de niños con parálisis cerebral. Se platicó y la directora de la guardería pidió una obra de teatro Guiñol. Entonces, esa fue la primera parte, que es el diagnóstico participativo. Los alumnos y el maestro regresaron con su grupo, les platicaron que les pidieron una obra de teatro Guiñol y se pusieron de acuerdo en qué iban a hacer, cómo se iban a organizar, que la maestra de español les iba a dar la obra de teatro, iban a hacer el vestuario, el teatrino, etcétera. Y después definieron, hicieron la planeación, pues, de cómo le iban a hacer, qué acciones, qué necesitaban y demás. Posteriormente empezaron a recabar fondos, pues, para comprar todo lo necesario, el vestuario de los personajes, hacer una comida que iban a compartir con los niños con parálisis cerebral, todos los gastos que implica esa obra de teatro, ¿no? Posteriormente la fueron a presentar a la guardería, que fue todo un éxito, convivieron con los alumnos, cantaron, jugaron, bailaron, regresaron y evaluaron la experiencia. Los alumnos resultaron muy sensibles, muy emocionados por esa experiencia y obviamente dijeron, hay que ir otra vez, hay que preguntarles qué necesitan y se convirtió en un vínculo muy interesante entre la escuela y la comunidad. Eso les quiero compartir como un ejemplo de aprendizaje basado en el servicio. Muchas gracias.